Primera de Pedro, Nuevo Testamento, capítulo 1, versos 6 y verso 7. Pero permítame, hermano, en realidad leer desde el verso 3 para volver a meternos en el contexto de lo que Pedro está diciendo. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. No vamos a leer el verso 10 al 12, creo que los hermanos ya lo conocen. Pedro alude a las Escrituras para seguir hablando de este gran tema de la salvación. El tema de la salvación ha sido el tema que Pedro, en medio de los sufrimientos de los creyentes llamados así, los expatriados, en el verso 1, los de la dispersión también así, en 5 localidades de Asia Menor y parte de lo que es hoy día Asia, en lo que es la parte occidental de Asia, en los límites con Europa, la actual Turquía. Allí entonces el apóstol envía esta carta, obviamente bajo la dirección del Espíritu de Dios. Él ha decidido, Dios le ha puesto en su corazón poder animar a estos hermanos, recordarles el hecho de la gran salvación que ellos tienen. Hemos tratado de titular esta porción hasta el verso 12 como el hecho de la gran salvación o la perfecta salvación que estos hermanos sufrientes, afligidos, pueden gozarse en ella. En los 5 primeros versos, el tema ciertamente es la grandeza de esa salvación. Nuestro hermano en la oración ha recordado parte de esa grandeza en el hecho de que ha sido concebida y proyectada desde el pasado, desde la antigüedad, desde la eternidad. Dios, dice el apóstol Pedro, ha usado conceptos como elección, como santificación y finalmente el ser rociados con la sangre de Jesucristo. Hemos sido llevados a considerar, aunque de manera somera, porque la verdad es que cada expresión tiene tanto valor, esos términos llamados así de la salvación, como la elección, la santificación, la purificación, la regeneración, cuando ha hablado ahí en el verso 4 también en el verso 3 de que hemos sido renacidos, la preservación, un término que a lo mejor no es muy común entre los creyentes, pero que por experiencia podemos dar fe de aquello, y Pedro lo certifica aquí cuando dice que somos guardados en el verso 5 por el poder de Dios, y claramente dice hasta alcanzar la salvación que está preparada cuando el Señor venga. Así que no sé si estamos siendo muy técnicos o no, pero la expresión preservación creo que todos la entienden. El mismo que nos salvó es el que nos preservará, nos guardará en todos los aspectos de nuestra vida hasta que el Señor se manifieste. Y podemos recordar el ejemplo de Caleb, quien fue salvado del juicio de los rebeldes, fue preservado durante 40 años, el poder de Dios lo sostuvo para disfrutar plenamente, no como, y permítame decirlo con mucho respeto, no como una persona ya en la senectud, lleno de achaques, lleno de debilidades, que no sería capaz de disfrutar ni aun de comer los frutos de la maravillosa tierra de Hebrón. No, al contrario, a los 80 años, Caleb tenía todas las fuerzas y todas las facultades vigentes por el poder de Dios para disfrutar de esa herencia. Es un ejemplo muy terrenal de lo que será lo celestial.
cuando efectivamente disfrutemos plenamente de esa herencia que Pedro le ha llamado una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Pues para esa herencia se necesita ser cambiado, transformado, preparado. Y mediante la regeneración y la preservación del Señor vamos siendo capacitados para el cielo, para el ambiente del cielo. Pero no solamente en cuanto a nuestros cuerpos, sino también en cuanto a nuestras almas, vamos siendo transformados. Dios va obrando en nosotros para que podamos entrar en la plena madurez, en la plena cabalidad, como dice también Santiago en su carta, para gozar de los deleites del cielo, la herencia que el Señor nos tiene preparada en los cielos. Entonces, ahí tenemos la grandeza de la salvación. Del verso 6 al verso 9, que no vamos a poder completar, lamentablemente, en estas 3 entregas, pero sí podemos dejar anticipado algo, está el gozo de la salvación, y esto tiene mucho valor para los que están sufriendo, y los que puedan estar sufriendo ahora también. Detrás de estas pantallas yo no sé cuántos hermanos estarán en aflicción, como dirá Pedro, en diversas pruebas. El Señor lo sabe perfectamente. Él conocía muy bien la situación de cada expatriado allí, en esas 5 provincias. El gozo de la salvación lo tenemos entonces del verso 6 al 9, es el gozo de la salvación a pesar de las pruebas. Creo que ese es el tema principal de la carta, dentro de los muchos otros temas que Pedro presenta, que son realmente muy importantes. Pedro apunta al hecho de animar a los creyentes a producir a través de la palabra de Dios el gozo de esa salvación que tienen a pesar de las pruebas. Y va a recurrir también al ejemplo supremo que es el Señor, el ejemplo supremo del sufrimiento, como estuvimos considerando el lunes pasado. Entonces, hermanos, sugiero que del verso 6 al verso 9, la salvación, la cual debe ser motivo de gozo, es presentada como un proceso formativo, no para salvación, sino porque ya somos salvos, un proceso formativo necesario hasta la venida del Señor. Dios no nos salvó solamente del infierno y de la condenación por causa de nuestros pecados. Nos salvó para transformarnos. Y sabemos a la luz de la palabra de Dios para hacernos semejantes a la persona del Señor. Dios se ha propuesto un plan realmente maravilloso, que solo Él puede hacerlo. ¿Cómo puede transformar piedras toscas en piedras hermosas? Metales llenos de escoria en metal precioso para hacer instrumentos útiles en sus manos. La transformación moral y espiritual a la semejanza del Señor es un proceso que Dios ha asumido y no va a renunciar a Él durante todo el tiempo que tengamos que vivir aquí en la tierra. Llegará el momento en que también nuestro cuerpo será transformado a la semejanza, ¿no es cierto?, de la gloria del cuerpo del Señor. Nosotros nos gozamos con la salvación, la elección, predestinación y regeneración y todos esos términos maravillosos. Y no hay duda que nos gozaremos y nos gozamos ante la inminente expectativa de la venida del Señor. Pero la pregunta aquí crucial sería, ¿nos gozamos de la misma manera ante el hecho de que la vida cristiana tiene como un elemento inherente el sufrimiento? Que claramente Pedro, desde el verso 6 al verso 9, nos va a recordar a todos los creyentes que el sufrimiento es parte de la obra de Dios, del proceso de Dios de formación en nuestras vidas. La naturaleza que está en nosotros se resiste a aquella verdad. Pero el hombre interior, creado en el momento de nuestra regeneración, necesita y anhela esa transformación. La vida nueva debe ir creciendo en el conocimiento y la transformación moral y espiritual que Dios ha determinado en nuestras vidas. Pues lo queramos o no, dijimos al principio de estas reuniones que uno de los propósitos de esta carta es avisar a los creyentes, a todos los creyentes, experimentados o no, que la prueba, la aflicción, es parte de la vida cristiana. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Parece ser que ese pasaje que he leído
capítulo 4, versos 12 y 13, parece ser el corazón de toda la carta. Hacia atrás y hacia adelante parece ser el centro de todo el tema. Que no nos extrañemos ni nos sorprendamos frente al hecho de la prueba, porque hay una posibilidad que solo la experiencia cristiana puede experimentarlo, valga la redundancia, no el inconverso, y es el hecho de que solo el creyente puede gozarse en la aflicción. Solo el creyente puede tener el privilegio de ser participante en los sufrimientos de Cristo. No vicarios. En la cruz del Calvario los sufrimientos del Señor fueron hechos una vez para siempre. Pero es una maravilla pensar que tenemos un Salvador, un Señor en los cielos, que no está encerrado, con reverencia lo digo, en un palacio de marfil, como los potentados de este mundo que se olvidan del sufrimiento de los que están en desventaja, sino que tenemos uno que aún yendo a la gloria está en total sintonía con los sufrimientos de su pueblo. Así el apóstol Pablo lo aprendió camino a Damasco. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo esa experiencia la plasma en una declaración en el Nuevo Testamento cuando dice, suplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y Pedro también aquí en esta carta, no sé si tomando las palabras de Pablo o también su propia experiencia, dice, gozaos por cuanto soy participante, comunión con los padecimientos de Cristo. ¿Se entiende? Los sufrimientos que el Señor, estando en la gloria, Él puede, y no sé cómo explicarlo, hermanos, realmente es un misterio la palabra de Dios, pero tenemos en los cielos a uno que es la cabeza, que sabe perfectamente lo que sufre cada miembro de su cuerpo. Esa es la perfecta simpatía del que está en la gloria a favor de nosotros. Y dentro de todas las razones por las cuales el creyente debe sufrir o puede sufrir, esta es una de las más gloriosas. Y ojalá que el Señor nos ayude a poder entenderla cabalmente. Y también como los expatriados nosotros podamos gozarnos en esa gran verdad. Entonces, del verso 6 al verso 9 está el gran tema del proceso formativo de Dios, donde somos llamados, invitados a gozarnos, porque no solamente es un privilegio haber sido elegidos, haber sido predestinados, haber sido redimidos, renacidos. La Biblia habla de que es bienaventurado el hombre a quien el Señor corrige o enseña o forja. Es increíble, hermanos, que el Dios del universo, que tiene de tanto de qué ocuparse, pueda centrar su atención en mi perfeccionamiento, en mi madurez espiritual. En cada creyente en particular, Dios tiene una especial atención y un especial objetivo de forjarnos. Esa es la maravilla del hecho de que tenemos un Padre Celestial cercano y un Señor en la gloria que está totalmente consciente, su simpatía es totalmente perfecta. La carta a los Hebreos nos enseña ahí en el capítulo 5 que Él también fue forjado en aquellas experiencias que en el cielo Él no podría haber tenido. No en cuanto a forjar debilidades o cosas que nosotros tenemos que mejorar. El perfeccionamiento del Señor no fue moral, sino que fue capacitado para una función, ser nuestro sumo sacerdote. En Él se forjó la mayor simpatía, aprendió la obediencia por medio del sufrimiento. En el cielo Él no sufría. Él comenzó a sufrir del momento que se despojó y tomó forma humana, condición de siervo, dice la carta a los Filipenses, y se humilló al encarnarse y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Pero el Señor también durante 30 años, aun siendo el Hijo, no fue eximido de un proceso formativo de su Padre, para ser, dice la carta a los Hebreos, autor de salvación. No salvación solamente del alma, salvación diaria de los que Él había de redimir y por los cuales habría de interceder permanentemente. El autor a los Hebreos nos exhorta también que si el Hijo no fue eximido, mucho menos nosotros, que hay tantas cosas que mejorar, tantas debilidades e imperfecciones, que el Señor tiene que mejorar en nosotros. El Señor capacitó a su propio Hijo, el Hijo perfecto, absolutamente perfecto,
en aquellas áreas que eran necesarias para poder comprendernos en el sufrimiento. Gracias a Dios por eso, porque el Señor supo sufrir y supo entender el propósito de Dios de sus sufrimientos para entendernos plenamente ahora en la gloria, a la diestra de Dios, con todo poder. Él conoce perfectamente nuestras debilidades, sabe dónde está nuestro talón de Aquiles, sabe dónde está nuestra capacidad de resistencia o no, sabe perfectamente qué circunstancias, qué relaciones pueden ser un problema para nosotros. Él vela permanentemente. Por lo tanto, podemos gozarnos y también consolarnos en el hecho de que si nuestro Señor y Maestro pasó por la misma experiencia, siendo perfecto en todo, ¿cuánto más nosotros lo necesitamos? Nos enseñará también el apóstol Pedro. Del verso 10 al verso 12, Dios quiera que en otros meses más adelante podamos ver esta porción. El tema es la salvación como un privilegio. Y Pedro dice que es tan grande ese privilegio que tenemos, que aún los profetas quisieron inquirir, entender plenamente esta gracia, dice que fue predestinada. Dice ahí en el verso, destinada en el verso 10. Y Pedro va más allá cuando dice que aún los ángeles anhelan mirar estas cosas. Nosotros podríamos preguntarnos qué anhelan mirar los ángeles. Los ángeles quisieran entender la grandeza de esa salvación. Los ángeles quisieran entender cómo criaturas como nosotros podemos gozarnos en medio del sufrimiento y los frutos que eso produce. Y los ángeles quisieran también tener el privilegio de esta salvación, por ser, como veíamos en la carta a los Efesios, cuerpo de Cristo, tan cercanos al Señor, más que ellos, los que estábamos más lejos, fuimos hechos más cercanos. Somos el cuerpo del Señor, de aquella cabeza que está en la gloria. Entonces, a partir del verso 6, hermanos, sugiero, y al verso 9, está esta salvación como un proceso formativo necesario hasta la venida del Señor. Pedro sigue diciendo entonces, en lo cual, en el hecho de esa inminente salvación que está preparada, dice, que será manifestada en el tiempo postrero. Entiendo que a eso se refiere, lo cual es esa salvación, esa manifestación, el aspecto final de la salvación, la presencia del Señor para venir a buscarnos. En eso os alegráis, dice en el verso 6, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido por diversas pruebas. Qué tremendo texto, qué tremendo texto. El que habla, sinceramente, hermanos, no creo que tenga la autoridad sobre muchos hermanos, amados que conocemos, que han tenido experiencias de sufrimiento mucho más álgidas y profundas que las que nosotros podamos experimentar. Pero eso no nos justifica del hecho de que debemos asumir estas verdades, estudiarlas y tenerlas presentes. Porque si hay algunos que no han sufrido mucho, Pedro nos ha advertido, no os sorprendáis cuando venga la hora de prueba, si es necesario. Aquellos que sí están sufriendo profundamente, esta carta es motivo de ánimo para ellos, para que sepan el propósito de esas aflicciones. Y aquellos que ya tienen experiencia en el sufrimiento, esta carta les puede confirmar plenamente de las infinitas sabidurías de Dios al permitir esas experiencias en su vida. Yo no sé en cuál situación está usted, en el que ha sufrido poco, en el que ha sufrido de manera personal bajo la soberanía del Señor, que ha sido digno de oración, digno de simpatía, pero que ha tenido una experiencia personal con el Señor en medio del sufrimiento. Es posible que estén hermanos en esta sala o quienes escuchen en el futuro, hermanos que sí tengan la suficiente experiencia como para poder consolar a otros en aflicciones o en ámbitos de aflicción que nosotros nunca hemos experimentado. Cualquiera sea el caso, cualquiera sea la situación suya o mía, es un privilegio poder considerar estos textos y poder así ser avisados, edificados e informados respecto de cómo debemos asumir, cómo debe ser nuestro comportamiento frente a lo que el Señor permita en su gracia y en su soberanía sobre nuestras vidas. Pedro está avisándoles a ellos y está manifestando que hay un motivo de gozo,
Todo lo anterior ha sido un motivo de alegría. La expectativa de la venida del Señor, como Pedro le ha llamado allí, esa salvación preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, al final del verso 5, es el motivo por el cual ellos se alegran. Qué buenas noticias para Pedro, ¿no es cierto? Pedro, como un verdadero pastor, está preocupado ante la posibilidad del desánimo, absoluto desánimo de los creyentes. De alguna manera Pedro ha sido informado de que efectivamente estos creyentes que sufren se están alegrando. En el verso 8 no duda del amor de ellos. Le aman sin haberle visto. Creen en él sin haberle visto. Y se alegran, dice, con gozo inefable y glorioso. Pero Pedro sabe y el Señor sabe perfectamente que nosotros no tenemos la capacidad de permanecer mucho tiempo en el sufrimiento sin la gracia de Dios, sin el sostén del Señor. Hay que estar permanentemente alentando. La palabra de Dios es la fuente que recurrimos para alentarnos diariamente. Cuando nos asaltan las dudas, las inquietudes que a veces el enemigo aprovecha de susurrar pensamientos, como lo trató de hacer con Job y su esposa, de tratar de cuestionar los tratos de Dios, de tratar de juzgar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de tratar de darle una explicación más allá de la palabra a lo que nos está pasando. La palabra de Dios siempre va a ser el motivo que nos va a mantener enfocados en los buenos propósitos de Dios. Salirse de aquello es peligroso. De ahí entonces que la oración y la palabra de Dios son tan importantes en los momentos de aflicción. Pedro tiene consuelo y eso le anima, le anima al hecho de enfrentar esta carta al saber que todavía ellos se alegran a pesar de los sufrimientos en este hecho de la inminente manifestación del Señor descrita allí en el último porción del verso 5. Pedro nos revela entonces, o la palabra de Dios nos revela, de que la soberanía de Dios, ese mismo Dios que elige, que predestina, es el mismo Dios que también determina nuestras circunstancias. Dice, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. Gracias a Dios que Él tiene control del tiempo de nuestra aflicción. No se le escapa de las manos. El libro de Job, digno de ser estudiado, no sé si en esta sala de Calama se ha considerado, es un libro realmente maravilloso. Este año de pandemia hemos escuchado varios hermanos del libro de Job y nunca nos cansamos de ver tanta maravilla de ese libro. Una de las cosas que más me ha impresionado es el hecho de que alguien dijo de que si el libro de Job fue el primer libro de la Biblia históricamente inspirado, antes que Moisés escribiera el Éxodo, ya estaba seguramente el libro de Job. El contexto no menciona nada de Israel, parece estar en el contexto de la era patriarcal, casi en los tiempos de Abraham. Bueno, si el libro de Job fue el primer libro escrito de la Biblia, el primer capítulo de la Biblia, de la historia inspirada, comienza en una escena en el cielo, en una escena en la tierra donde hay un hombre llamado Job, el justo, que va a ser motivo de prueba. Hermanos, así comenzaría la historia bíblica. Como dice el Salmo 11, Dios prueba al justo. Hay un conflicto en los cielos, un misterio que no entendemos cómo el ser satánico entra en los cielos. Dios lo permite. Y ustedes conocen la historia, cómo comienza. Pensaríamos que la historia bíblica comienza en Génesis 1:1. La historia de la creación sí. Pero la historia de la revelación plasmada, si Job es el primer libro de la Biblia, comienza en el gran conflicto del sufrimiento de un hombre justo aquí en la tierra, que en esa lucha, en ese conflicto, busca una razón, un propósito en ese sufrimiento. Finalmente sabemos que a la postre Dios lleva a cabo sus resultados. Y hay, como dice Pedro, gloria, hay alabanza, hay encomio, hay gozo inefable y glorioso, como solo Dios puede hacerlo, cuando permite o nos entrega no solo a las circunstancias, a veces al trato del enemigo o de muchos otros factores a fin de probarnos. Dios entonces tiene el control del tiempo,
necesario. La prueba no puede ser interminable. Un pasaje en el Nuevo Testamento nos enseña que Él no nos probará o nos afligirá más allá de lo que nosotros podamos soportar. El tiempo y la intensidad de la prueba está definida por la soberanía de Dios. Eso lo vemos claramente en las Escrituras. Aún en el último libro de la Biblia, ahí en Apocalipsis, a la iglesia de Esmirna, el Señor le dice: tendrás aflicción por 10 días. Y habla de la intensidad: os echarán en la cárcel. No temas, dice, sed fiel, si es necesario hasta la muerte. No temas, porque yo tengo el control de las circunstancias, dice el Señor. Y eso es algo realmente consolador frente al hecho de los sufrimientos que aquella iglesia experimentó y que representa, como sabemos, un periodo en la historia del cristianismo que trajo tanta gloria y alabanza al Señor. Nunca fue el testimonio más poderoso que el tiempo que la iglesia sufrió, como sabemos, representada en esa iglesia de Esmirna. Entonces, recordamos esa enseñanza bíblica del apóstol Pablo, que Él no nos probará más allá de lo que podamos soportar, ni más allá, hermano, de lo que la gracia de Dios pueda asistirnos. Nunca permitirá sufrimiento o aflicción más allá de lo que la gracia de Dios pueda asistirnos. Si es necesario, solo Dios puede determinar la necesidad de esa prueba. Esa necesidad está en vista de lo que nosotros quizás necesitamos forjar, mejorar de parte del Señor. A veces no sabemos qué necesidad el Señor está trabajando o qué área o debilidad de nuestra vida Él quiere mejorar a través de la prueba. No siempre quizás nos revelará el propósito. A veces de una manera inadvertida los frutos se manifiestan al final de una prueba. Pero Dios sí lo sabe, y lo sabe mejor que ninguno de nosotros. El llamado del apóstol, del escritor Santiago, en el tono con Pedro también, a tono con Pedro, es que en esa prueba también tengamos, como él llama, paciencia. Tenga la paciencia, dice ahí en el capítulo 1, verso 4, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, maduros y cabales, ¿no es cierto?, sin que os falte cosa alguna. Pedro entonces está recurriendo a la paciencia del creyente, a la docilidad del creyente, para dejar que Dios obre en esas circunstancias a fin de lograr los frutos que el Señor realmente desea. Si es necesario, tengáis que ser afligidos. ¿Puede el creyente sufrir? ¿Puede el creyente estar triste? ¿Se acuerdan cuando estudiamos la carta a los Filipenses? Para mí fue consolador cuando Pedro decía que el Señor cuando Pablo decía que no permitió la muerte de Epafrodito para que no fuese consumido de demasiada tristeza. Pablo estaba confesando un tiempo de tristeza. Y hay experiencias en el creyente que son reales, que no las podemos esconder, de tristeza, de dolor, de desconcierto, que pueden ser sobrellevadas solo por lo que la gracia de Dios permite en nuestro corazón. El dolor tiene un propósito. Y podemos aprender por la palabra de Dios, y lo va a decir Pedro también, que esas aflicciones o diversas pruebas tienen como común denominador un elemento que nos estremece, y es el hecho del dolor. Porque aquí habla en el verso 7 de una prueba, de una fe sometida a prueba, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Entonces Pedro está ilustrando el sufrimiento cristiano, comparándolo a una obra de purificación. El elemento de dolor ahí es el fuego. Y Pedro usa la palabra también en el verso 6, como hemos visto, ser afligidos. Es la misma aflicción que el Señor experimentó en Getsemaní, cuando Él dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Por lo tanto, el Señor también experimentó ese sufrimiento al enfrentar las terribles horas de agonía de Getsemaní y también del Calvario. También esa palabra es comparable a los que se afligen por la partida de los creyentes.
cuando vemos la partida de un hermano o un cercano a nosotros a estar con el Señor, la experiencia humana nuestra es dolor y aflicción. Hay situaciones difíciles. Estuve en la casa de una viuda, que no voy a decir su nombre, y con su familia, y en algún momento ella se quebrantó y dijo que su dolor y aflicción era una prueba tremendamente dura, pero que solamente el Señor podía sostenerla. La ausencia de su marido durante más de 50 años debe ser una gran prueba, una situación que solo la gracia de Dios puede sostener. Sí, hermanos, podemos tener tristeza, aflicción, que son propias de nuestra vida, pero la diferencia es que hay un bálsamo que lo alivia, y esa es la presencia del Señor y es su gracia sosteniéndonos. Aunque tengáis que ser afligidos, dice, por diversas pruebas. Pedro también usa la misma palabra Santiago usa la misma palabra de Pedro, cuando nos ha dicho ahí también en el capítulo 1, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es decir, pruebas que tienen variados propósitos, variada intensidad, distintos métodos o medios que Dios usa, distintos propósitos y distintas maneras en que Dios actúa sobre nosotros o a favor de nosotros en aquellas pruebas. La aflicción entonces, la aflicción mencionada aquí es el medio de prueba que Pedro lo va a comparar en el verso 7 al fuego. Habla de dolor, habla de aflicción, que es el común denominador de todas las pruebas del creyente. Por eso Pedro usó las palabras diversas, variadas, multiformes. Así como hay variadas y multiformes pruebas, también Pedro en el capítulo 4, verso 10, habla de la multiforme gracia de Dios. Y aunque está aplicada a los dones, lo sabemos, ¿por qué, hermanos, no aplicarlo también a esa multiforme gracia de Dios que está para cubrir las multiformes pruebas en las cuales el Señor nos sujeta? Dios tiene suficiente gracia para suplir la necesidad en cada tipo de prueba en el creyente. Entonces, como hay diversas pruebas, así también hay diversos roles u oficios que Dios ejerce para el desarrollo de esas pruebas. Entonces el verso 6 nos informa que el Señor tiene la autoridad del poder, Él es soberano, nuestro Salvador, el que nos redimió, el que nos eligió, el que nos predestinó, nos santificó, y el que nos va a llevar a la gloria, en esa manifestación gloriosa del Señor. Tiene todos los derechos como Padre y Señor sobre nuestras circunstancias y sobre nuestras vidas. Él determina el tiempo de prueba, la necesidad de esa prueba, la necesidad de la aflicción y el tipo de prueba, la multiforme o variado tipo de prueba que habla aquí el apóstol. Hermanos, a mí me encanta pensar en el Señor, en sus múltiples oficios. No sé si lo he mencionado en la sala de Calama, quizás en otros lugares, pero tengo una lista aquí, si me permiten, de cuánto quisiera que algún día un hermano pudiese hacer un libro sobre estos oficios de Dios que encontramos en las Escrituras. Por ejemplo, es el orfebre. Pedro en el verso 7 usa un fundidor, un orfebre que purifica. No tengo que explicar mucho a los hermanos. En este país sabemos, en un ambiente de minería, sabemos lo que significa purificar la plata, el oro, el proceso. Vale la pena recordarlo. Pedro ha visto ese proceso y dice que el oro, siendo precioso, aunque perecedero, se prueba con fuego. También la fe, dice, se prueba con aflicción, a fin de que pueda dar como resultado algo tan precioso que sea para alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El Señor es el viñador. Yo trabajé en las viñas en San Felipe cuando joven, para suplir los gastos de estudio ahí en el colegio, en el liceo. Me tocó trabajar a los más de 30 grados ahí en las viñas de San Felipe, con una tijera, podando, raleando los pámpanos. Sí, es interesante, ahora lo entiendo mejor.
En aquel tiempo era una necesidad de trabajar, pero el viñador debe también usar un elemento que es la tijera, que corta los racimos güeros que le llamábamos, los que eran llenos de agua, había que cortarlos, los malos frutos había que cortarlos. Y ni siquiera nos preocupábamos de echarlos en cajas, al suelo simplemente, pero los racimos hermosos, bien formados, también había que cortarles ciertos granos al medio para que no se pudrieran, darles aire, soltarlos. Un trabajo difícil, complicado, es tratar de sacar las hojas por encima de la parra, del ramo. Vaya que duelen los ojos y el sol cómo pega en la cara. Imagínense miles y miles de viñas. Cada racimo había que darle el aire y la luz necesaria para que el fruto sea lo más hermoso posible. El Señor tiene una tijera. Permítame, aunque sea burda la expresión. El viñador, el podador tiene una tijera. El orfebre tiene un crisol. El alfarero tiene sus dedos para presionar a veces con firmeza a fin de darle la forma al vaso de barro. El labrador también, nuestro Dios es labrador. Pablo también usa esa figura cuando habla de la necesidad de hacer surcos. ¿Con qué hace surcos el labrador, el campesino? Con un elemento de hierro. Él rompe la tierra. Hay que abrir la tierra. ¿Cuántos surcos tendrá que hacer el Señor en el corazón nuestro para sensibilizar nuestro corazón? Muchos de nosotros somos padres y cuando Dios asume el tema de forjarnos, de disciplinarnos, la carta a los Hebreos en el capítulo 12 especialmente, dedica un gran párrafo a la exhortación a todos los creyentes a no menospreciar o desechar la disciplina del Señor. Y la exhortación es maravillosa porque ahí tenemos un padre que está dispuesto a disciplinarnos. Entonces, a diferencia de estos tiempos seculares y ajenos a la palabra de Dios, Dios sigue insistiendo en su palabra de la necesidad de la disciplina. No solo la protección, la provisión para nuestros hijos, sino la disciplina. Al grado que en la carta de los Hebreos, Pedro tiene que decir, Pablo, el escritor a los Hebreos habla de que el Señor azota y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Examen es la palabra que usan los maestros. Y la palabra examen es un tiempo de sufrimiento, a veces para el alumno, de concentración. ¿Cómo Dios podría evaluar nuestro progreso espiritual o la fe sino a través de exámenes? Un buen maestro evalúa a través de exámenes. Supongo que nuestro hermano Johnny ahí enseñando a sus discípulos o alumnos tendrá que evaluarnos, ¿no es cierto? Y ponernos en una situación de tensión, pero que es necesaria. Porque solo ahí se ve si hay progreso o no. Si se está perdiendo el tiempo. Hermanos, ustedes conocen el cantero, ¿no es cierto? Conocen el oficio del cantero. Entiendo yo que él usa martillos, cofina y los golpes son duros. Son expertos. Cuando pase por alguna cantera, mire la roca, la veta, y mire la maravilla de que el hombre puede hacer a través de instrumentos de hierro donde aplica fuertemente fuerza y energía para poder pulir y transformar piedras. El templo de Jerusalén, la base del templo hasta el día de hoy sigue vigente en Jerusalén porque fue formada por canteros lejos de la tierra de Israel para que no se oyeran herramientas de cantería en el templo. Las piedras llegaron hechas ya, forjadas. Bueno, nosotros somos piedras vivientes de un templo espiritual que se está construyendo. Por lo tanto, también el Señor tiene derecho a usar la escofina y el martillo y los cinceles poderosos y a veces dolorosos para transformarnos. Dicen que el maestro afinador de piano, los antiguos maestros afinadores de piano, de violín o de instrumentos de cuerda, apretaban las clavijas. ¿Conocemos ese término? Sí, claro que lo conocemos.
Yo lo he escuchado por ahí. Hay que apretarle las clavijas a este joven, tensionar la cuerda, pero la maravilla del afinador de instrumentos es que sabe tensionar la cuerda y no la corta, sino que la tensiona en el momento que su experimentado oído escucha la nota precisa. Solo Dios sabe el momento exacto en que Él puede presionar nuestras circunstancias para que brote la nota precisa. Hay un domador de caballos, en el campo sabemos lo que significa el caballo voluntarioso. Si hay hermanos extranjeros, deben saber que nosotros usamos el término chúcaro, ¿no es cierto? Rebelde, tiene que ser sometido con cabestro, con espuelas. El potro más duro, con la experiencia del domador, finalmente es vencido. Nosotros hemos tenido que ser tratados así por el Señor. ¿Acaso no hemos querido hacer nuestra voluntad muchas veces? Nuestros propios planes. A veces insistimos en nuestros propios propósitos. Y el Señor nos trata con tanta firmeza como un caballo nos doma. Necesitamos mansedumbre, ¿no es cierto? Aquí hay un potro, un caballo que debe ser domado. ¿Cómo era Moisés a los 40 años? ¿Qué fuerza tenía? Y a los 80 años era el hombre más manso de la tierra. Poder controlado bajo la mano de Dios. Una formación de más de 40 años. Qué virtud de aquel hombre, ¿no es cierto? ¿No le gustaría tenerla a usted también? Pero tenemos que asumir el costo de esa formación. El Señor es médico, es general de ejército. A mí me encanta pensar, somos de puerto, hay hermanos marinos entre nosotros, capitán de barco. Esos grumetes de la Esmeralda tienen que aprender a subir hasta el último palo. Yo no hubiera servido, hermanos. Tengo aversión, terrible miedo a las alturas. No me imagino estar en el palo trinquete, el mayor de todos, en la última vela, y allí la nave meciéndose a una altura tremenda. Creo que no hubiera sido irresistible para mí. Pero esos jóvenes tienen que aprender. Y aprender a navegar, supongo yo, sin instrumentos digitales, con los vientos y las formas antiguas, enfrentando tormentas. Los marinos experimentados son aquellos que han sido capaces de pasar, hermanos, las aguas del mar de Drake en las grandes tempestades. ¿Por qué los piratas y los corsarios pasaban por el mar de Drake? No era tanto por evitar, hermanos, a los españoles en el sur de Chile. Era para asignarse, según ellos, el mérito y la experiencia de haber dicho yo pasé el mar como capitán. Tengo la experiencia de pasar las aguas más turbulentas que existen en el océano. Bueno, para nosotros no es motivo de gloria, pero las tormentas nos enseñan a depender del Señor. ¿Cuántas tormentas vemos en los evangelios? El Señor en la barca, allí, llamando a la serenidad, a la paz, con la seguridad de que Él estaba en medio del barco. Los pescadores de Galilea no habían pasado por ese tipo de tormentas, pero experimentaron la serenidad que da la presencia del Señor en esa experiencia. Los oficios de Dios. Los oficios de Dios. Él no va a renunciar a ninguno de ellos. Cualquiera de ellos pueden ser para nosotros. Dice el verso 6. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dios tiene el derecho de de determinar el tiempo de la prueba, lo álgido de la prueba, y el tipo de oficio o el carácter que Dios asumirá en esta formación que nosotros realmente necesitamos. Pero hermanos, no olvidemos, tenemos que asumirlo definitivamente, y lo dice Pedro, que el común denominador de todas estas pruebas, cualquiera sean ellas, será el dolor, será la aflicción, álgida o no. De alguna manera Dios usará
el fuego, las herramientas, la disciplina, el látigo, la presión, las personas, las circunstancias, los inconversos. Gracias a Dios que cuando Él asumió nuestra formación, Él lo asumió con pleno poder, con plena soberanía y con toda la omnipotencia que Él tiene y con todos los recursos que Él tiene para ayudarnos no solamente a pasar la prueba, sino a experimentar esa maravillosa experiencia de ver el fruto de esa prueba. No sé si se fijaron, pero nuestro hermano Johnny durante estos 3 o más reuniones ha puesto esa maravillosa foto del desierto florido. ¿Sabe usted cuándo florece el desierto? Florece después de una gran tormenta. Cuando grandes nubarrones y grandes tempestades azotan la zona central de nuestro país, las lluvias alcanzan la zona del desierto de Atacama y más allá a veces, ¿no es cierto? Atacama y parte del norte. Y ahí están esas flores endémicas, dicen, que solamente se muestran allí como fruto de las lluvias, que nos hablan de una tormenta necesaria para aquello. Aquí nosotros en Valparaíso tenemos experiencia en los incendios forestales, pues cuando los bosques antiguos son arrasados por el fuego, permiten que ciertas flores y plantas que nadie conocía surjan a la luz del sol. Hermanos, hay aspectos necesarios en nuestro crecimiento que Dios va a forjar. Y si hay que arrasar el bosque o traer una tormenta, lo va a hacer. No nos gusta sufrir. A mí no me gusta sufrir. A nadie le gusta. Nadie se goza en el sufrimiento. Solo el cristiano que entiende y comprende el propósito de Dios para aquellas aflicciones. No es natural, es sobrenatural. Porque la obra de Dios, así como fue sobrenatural nuestra salvación, y lo será nuestra transformación, así es sobrenatural el proceso que Dios hace en forjar nuestra vida en nuestros corazones. Hemos sido renacidos para eso. El que está sin Cristo no tiene idea de estas expresiones. Este lenguaje es extraño para ellos. Este lenguaje es solamente para los redimidos. Es privilegio nuestro también. Por eso hemos dicho que no solamente nos gozamos en la gran salvación planificada en la eternidad, y no solamente en la salvación como privilegio, sino también Pedro les va a enseñar aquí en estos versos que la salvación es un motivo de gozo a pesar de las pruebas, porque aún ellas tienen un propósito dentro de ese plan de salvación. El Señor nos ayude entonces a poder comprender realmente por experiencia estas verdades que hemos mencionado en esta tarde. El Señor les bendiga, hermanos, ampliamente, y a todos los presentes y a todos los que puedan conectarse también a esta sala en el futuro. Muchas gracias. Puede terminar con una oración, hermano, por favor. Nuestro Padre, gracias que nos has permitido estos días, este tiempo de acercarnos a tu palabra, poder contemplar las maravillas de esta salvación, de la cual en estos primeros 12 versos que Pedro escribe y que nos llevan a pensar, como nuestro hermano oraba, en cómo tú, Padre, nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, y cómo fuimos enfrentados con el Evangelio, de manera que al poner la fe en el Señor, hemos sido beneficiarios de aquella obra redentora. Gracias por la sangre derramada del Señor, que es la base de nuestra salvación, su muerte, sepultura y resurrección. Y gracias porque aquello no fue solo el comienzo, sino que fue el comienzo de todo un proceso que tendrá resultados eternos en nuestra vida. Ha vivificado nuestros espíritus, ha salvado nuestras almas, transformará nuestros cuerpos, pero en el presente, y comprendemos, Padre, eso, en el presente, mientras estemos aquí en la tierra, es necesario que podamos ir siendo transformados, forjados, probados. Lo sabemos, Padre, cuál es el resultado final. Ser hechos semejantes en todo lo que es la hermosura moral y espiritual de tu Hijo. Ayúdanos, Padre, a saber sufrir. Los que hemos sufrido menos,
los que están sufriendo mucho y aquellos que ya son experimentados en sufrimiento. Que tu palabra sea el consuelo y sea la fortaleza para nosotros también cuando tengamos que enfrentar diversas y necesarias pruebas. Gracias, Padre, por tu soberanía y por los recursos ilimitados que tú tienes para cada aspecto de nuestra vida. Nos encomendamos en tus manos, bendice a cada hermano, a cada familia representada en los que en esta tarde se han conectado. Gracias, Padre. Gracias por el Señor. Gracias por la esperanza y la seguridad inminente de su venida. Te lo agradecemos todo al dejar tu palabra en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Cristo está conmigo, qué consolación. Su presencia quita todo mi temor. Tengo la promesa de mi Salvador. No te dejaré nunca, siempre contigo estoy. No tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. No tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. Fuertes enemigos siempre cerca están. Cristo está más cerca, guárdame del mal. Ten valor, me dice, soy tu ayudador. No te dejaré nunca, siempre contigo estoy. No tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. No tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. El que guarda mi alma nunca dormirá. Si mi pie resbala, Él me sostendrá. En mi vida diaria, Él es mi guardador. Oh, qué fiel su palabra, siempre contigo estoy. No tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. No tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy.